Bienvenidos a Todas Costuras. Hoy os voy a enseñar a reducir el tiro de un pantalón de deporte. Bueno, este pantalón lo he descosido ya, para adelantar un poquito, pero normalmente el pantalón va cosido así. Y el pantalón lleva mucho tiro. Entonces yo quiero reducir 6 centímetros en el tiro. Entonces vamos a dar vuelta al pantalón, así. Y esta es la parte de delante, la parte más corta, como veis, la parte más corta es la de delante. Y la parte de atrás tiene más tiro, que es muy exagerado el tiro. Entonces yo quiero reducir un total de 6 centímetros en total. Entonces voy a reducir 2 centímetros en la parte de delante y 4 centímetros en la parte de atrás, ¿vale? Y bueno, entonces vamos a marcar el pantalón. Ponemos el metro mismo encima de la costura y marcamos 2 centímetros, ¿vale? 2. Y vamos a bajar de la costura para que no se note tanto la diferencia. Vamos a bajar como unos 50 centímetros. Así, más o menos 54 centímetros. Marcamos hasta aquí. Y vale, marcamos esta primero, ¿vale? Entonces doblamos el pantalón, costura de delante, y marcamos, pone unas agujas, bueno, voy a descoser un poquito más porque para que quede mejor, ¿vale? Este es muy sencillo, este hilo son muy fáciles de descoser. Aquí tengo dos punticos. A ver si da para apreciar estos dos puntos, para que sepáis lo que hay que descoser. Tenéis aquí un punto y aquí otro. De este lado, ¿ves? Que es diferente, solo hay uno. Entonces tenéis que ir a la parte de dos, dais un corte en este y en este, cogéis un hilo, da igual el primero que el segundo, y tiráis. Y le dais a este y le tiráis. Y ya está. ¿Lo veis? Es tan sencillo, como lo veis. Y así poco a poco se descose perfectamente, no hay dificultad. Vale, bueno, ya veis que he descosido un poquito más para que tengamos un poquito más de espacio para podermos cortar mejor, ¿vale? Entonces con una regla grande, si no tenéis grande no pasa nada, y vamos hacia el tiro, metemos en la punta de 2 centímetros, ya veis que aquí es muy poquito, así, ¿vale? Y marcamos para que no cortamos mucho. Con la regla os ayuda bastante, ¿vale? Así. Y ahora lo vamos a cortar. Yo no dejé ni nada de costura porque aquí se coge una costura de medio centímetro. Entonces, como tenemos bastante tiro, pues yo prefiero, se va a hacer con medio centímetro, ¿vale? Vale. Ahora estamos con la parte de atrás. Veis que se nota bastante porque lleva mucho gancho. Se nota perfectamente. Entonces vamos a marcar que vamos a quitar 4 centímetros. Marcamos 4 centímetros. Y la marca más o menos es como una regla, como esta regla de 50 centímetros. Juntamos las dos costuras,
arriba en la cintura, lo veis que aún tiene diferencia, pero así ya es normal, ya no era como salía. Entonces marcáis el centro del pantalón con una aguja y tiene que salir, la costura tiene que dar bien. ¿Veis que está bien? Costura con costura. Y porque se nos sale bien es porque alguna cosa no está bien. Y este lado tiene que salir igual. No puede sobrar tela ni de un lado ni del otro. ¿Lo veis? Que está bien. ¿La coser? Hay que terminar, hay que rematar siempre las costuras, cuando empezamos y cuando terminamos, ¿vale? Que es para que el trabajo esté seguro. Bueno, y marcamos siempre la patica en el borde del pantalón. Entonces llevamos siempre la misma distancia, sobre todo. Como es punto, a veces hay máquinas que cuestan un poquito en coser el punto. Entonces se lo cogemos aquí y estiramos un pelín, ayudamos a que no se parta el hilo. Así como estoy haciendo yo, no hay que hacer mucha fuerza, solo por que estire un poquito el pantalón, ¿vale? Para que no tengamos alguna sorpresa. ¿Sí? Como tenemos aquí el alfiler en la agujica. Así, y ahora vamos para el otro lado. Así. Aquí terminar un poquito también a rematar, que es una parte muy delicada. Y yo, por ejemplo, voy a terminar esta costura remallando. Pero la que no tenga remalladora, su máquina de costura, normalmente las pequeñitas de casa, tienen el punto de zigue-zague, que es subrayar, ¿vale? Le das con la máquina de zigue-zague, un punto más pequeñito, y vos queda muy... Bueno, como veis, esto es un remallado. Aquí se puede apreciar, ¿lo veis cómo está terminado el pantalón? Vale. Bueno, como veis, el pantalón está terminado, quedó muy limpio, muy bien. Y ahora os voy a enseñar qué medida nos quedó. Ahora nos quedó como unos 32 centímetros, ¿vale? De antes teníamos 39. Ojo, porque le hemos reducido 6 centímetros. Ojo que es mucha diferencia. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal, compartir con vuestros amigos